Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en directo desde la ONU, en el Consejo de los Derechos Humanos Muchas de la gracias, Organización de señor las Naciones presidente. Unidas, En el día de acerca hoy de tengo el la honor de presentar República ante este Consejo el Bolivariana proyecto de de resolución Venezuela. sobre la situación de los Escuchemos derechos pues. humanos en la República Bolivariana de Venezuela, L8, en su versión revisada oralmente en nombre del Core Group integrado por Argentina, Canadá, Ecuador, Guatemala, Uruguay y mi país, Chile. Señor presidente, desde que los mandatos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Misión de Investigación sobre Venezuela fueron renovados por última vez por este Consejo en septiembre de 2022, ambos mecanismos han demostrado ser extremadamente valiosos y efectivos, en particular para dar seguimiento a las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Por una parte, la Fact-Finding Mission ha continuado con su mandato de recabar información con el objeto de combatir la impunidad y garantizar la plena rendición de cuentas de los autores de las violaciones de derechos humanos, así como resguardar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas. Por otra parte, la oficina ha venido trabajando en proporcionar asistencia técnica y creación de capacidades en el país. Si bien la labor de la oficina se ha visto severamente limitada por la suspensión unilateral de las actividades por parte de las autoridades en febrero de 2024, la misma ha continuado ejecutando su mandato de acuerdo con lo instruido por este Consejo y se encuentra a la espera de poder reanudar su rol in situ. Ambos mandatos son complementarios y lamentablemente aún muy necesarios para que la comunidad internacional pueda hacer frente al deterioro progresivo de la situación de derechos humanos en Venezuela. Señor presidente, solicito ahora entregarle la palabra al embajador de Argentina. Muchas gracias. Hemos sido testigos del papel crucial que tanto la Oficina del Alto Comisionado como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela han desempeñado antes, durante y después de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en Venezuela el pasado 28 de julio, dando cuenta de un agravamiento de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos y de un aumento de las restricciones del espacio cívico y democrático sin precedentes en el país. Esto incluye privaciones arbitrarias de la vida, reclusiones arbitrarias, que en algunos casos pueden constituir desapariciones forzadas, un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes del orden y los individuos armados llamados colectivos, actos de intimidación, ataques, acoso, represalias y difamación pública contra líderes de la oposición, manifestantes pacíficos, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, abogados, defensores de los derechos humanos, de personas que han participado en el proceso electoral, pueblos indígenas y otras partes interesadas de la sociedad civil. A esto se suman las violaciones y transgresiones de los derechos humanos cometidas contra personas por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en Internet, cierres de medios de comunicación, vigilancia, bloqueo y clausura de sitios web y plataformas digitales. Este dramático y agravado contexto es en el que estamos presentando un proyecto de resolución que refleja la evolución de los hechos en Venezuela y propone renovar por un periodo de 2 años los mandatos de la Oficina del Alto Comisionado y de la FFM. Este proyecto, que cuenta con más de 50 copatrocinadores hasta el momento, es el producto de varias rondas de consultas con todas las delegaciones interesadas, en las que hemos procurado abordar todas las cuestiones planteadas de manera honesta y muy transparente. Hacemos un llamado a las delegaciones a apoyar este proyecto de resolución presentado. Muchísimas gracias, señor presidente. I thank you both. Gracias a ambos distinguidos embajadores de Chile y la Argentina por habernos presentado esta resolución L.8 con la enmienda oral. Se van a presentar algunas enmiendas por parte de las delegaciones respecto a esta resolución. Voy a dar la palabra a Eritrea para que nos presente la L40
enmienda al proyecto de resolución L8. Gracias, señor presidente. Al presentar la enmienda L40, mi delegación quisiera reafirmar nuestra solidaridad con Venezuela, haciendo hincapié en la importancia de respetar la soberanía e independencia de todas las naciones. Nos oponemos realmente a los mandatos específicos de país que no tienen el consentimiento del Estado interesado, ya que pueden entrar en los procesos de toma de decisiones interno e instituciones de Venezuela. Es esencial garantizar que la soberanía e independencia política del pueblo de Venezuela se pueda respetar. Quisiera también insistir en las medidas proactivas de Venezuela a la hora de hacer frente a los desafíos de sus ciudadanos en el extranjero. La Asamblea Nacional de Venezuela ha establecido una comisión especial para investigar los crímenes contra los migrantes de Venezuela, mostrando el compromiso del país para respetar los derechos de sus ciudadanos independientemente de dónde están. Esta iniciativa de 2021, en octubre, muestra la intención de hacer frente por parte de Venezuela a las violaciones de derechos de los migrantes venezolanos. Hay cuestiones urgentes. En 2023, casi el 50% de los migrantes decían que habían experimentado xenofobia. El 55,6% decían que habían sufrido estos incidentes más de 3 veces. Además, varios países han promulgado iniciativas legislativas que promueven la discriminación y la xenofobia contra migrantes venezolanos. Además, hay distintos países que han introducido iniciativas legislativas que podrían promover prácticas discriminatorias, empeorando las dificultades que sufren los migrantes venezolanos. Los expertos de Naciones Unidas han expresado la inquietud acerca de que estas medidas pueden institucionalizar la xenofobia con canales judiciales. Teniendo en cuenta estos patrones preocupantes, pensamos que la enmienda que proponemos llega a tiempo y es esencial. Se ajusta al mandato del Consejo de promover y salvaguardar los derechos humanos de todos los individuos, independientemente de la raza, religión, etnia, nacionalidad o ubicación. Por tanto, si esta resolución quiere promover los principios humanitarios que pide el Grupo Básico, también tiene que establecer criterios para la protección y dar garantías de los derechos de los migrantes venezolanos en tránsito o que residen en otros países. La versión oral presentada por el Grupo Básico no reconoce el racismo, la xenofobia, la discriminación racial y la explotación que sufren los migrantes venezolanos en países que les acogen. Por tanto, vamos a mantener nuestra enmienda tal y como se ha presentado y pedimos a todos los miembros del Consejo que lo apoyen. Gracias. Muchas gracias por haber presentado esta enmienda escrita. Ahora tiene la palabra el distinguido embajador de Cuba para presentarnos la enmienda L41. Adelante, señor embajador. Gracias, presidente. Señor presidente, en nombre de los países copatrocinadores, tengo el honor de presentar la enmienda L41 al proyecto de resolución L8. El principal objetivo de esta enmienda es incluir en el texto un reconocimiento del impacto directo e indirecto de las medidas coercitivas unilaterales en las poblaciones de los países afectados, fundamentalmente en los sectores más vulnerables. Nuestra delegación ha tenido que utilizar el camino de las enmiendas debido a que todas las propuestas que realizamos durante las consultas informales junto a otros países no fueron tenidas en cuenta. Señor presidente, el texto de la enmienda proviene de la resolución 55/7 adoptada por este Consejo en su 55 periodo de sesiones y que contó con el copatrocinio de la amplia mayoría de los Estados miembros, incluidos algunos de los que son patrocinadores del proyecto de resolución L8. En el contexto de Venezuela, resulta pertinente reconocer las nefastas consecuencias económicas, humanitarias y sociales que ha representado la imposición de medidas coercitivas unilaterales. En sus visitas a ese país, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre Medidas Coercitivas Unilaterales y otros titulares de mandatos de procedimientos especiales han documentado y denunciado públicamente el impacto devastador de las sanciones en los sectores público y privado, los ciudadanos venezolanos, las organizaciones no gubernamentales, los nacionales de terceros países y las empresas. Se han referido incluso a su dimensión extraterritorial. Señor presidente, si bien tomamos nota de la revisión oral del proyecto L8 presentada por los patrocinadores, enfatizamos en que no refleja de ninguna manera el contenido de la enmienda propuesta por Cuba. Reiteramos que las medidas coercitivas unilaterales deben ser abordadas como tal. No es aceptable que se pretenda utilizar eufemismos o lenguajes ambiguos que no reflejan las medidas coercitivas unilaterales
para desviar la atención de la responsabilidad de los países sancionadores y enmascarar su impacto en la realización de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. El derecho internacional prohíbe el uso o la amenaza del uso de la fuerza. El derecho internacional es más claro aún en prohibir la injerencia en los asuntos internos de los estados y el uso de mecanismos de presión económica con fines políticos o de cambio de régimen. Los derechos humanos y respetar todos los derechos y libertades fundamentales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor embajador. ¿Alguien más desea explicar su voto sobre el proyecto L8 revisado? Parece que no. Se ha solicitado una votación, así que vamos a dar inicio a la misma. La L8 revisada oralmente. Bien, concluye la votación. Estos son los resultados: 23 a favor, 18 abstenciones, 6 en contra. La L8 revisada oralmente, titulada Situación de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, queda aprobada por el Consejo con votación. Se corrige. Con 23 votos a favor, el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas renovó por 2 años la misión independiente de determinación de los derechos sobre Venezuela, que investiga los derechos de lesa humanidad cometidos en el país desde 2014. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse y darme like. Por favor,